de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué tres frases en común encontramos en estos versículos? No es una sola palabra, es una frasecita completa. Movido a misericordia. ¿Por qué estas tres personas fueron movidos a misericordia? El tema es movidos a misericordia. Y vamos a analizar, hermanos, y vamos a ver qué hace una persona cuando es movida a misericordia. No nos habla de muchos personajes en la Biblia, nos habla aquí de tres específicos y uno más que luego voy a finalizar con él. Pero estos tres, vamos primeramente al libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a iniciar primeramente con el papá del hijo. El padre del hijo pródigo, conocido mayormente como el padre del hijo pródigo. Pero como dijimos, la frase, el tema es movidos a misericordia. Quiero que entienda primeramente qué es misericordia. Yo quiero que ponga mucha atención y dígale al que está por ahí a su lado: no me distraigas. Porque luego decimos algo, hermanos, y ¿qué dijo? Porque te interrumpieron y no escuchaste, y luego dices: ni yo escuché. Preguntas y al que le preguntas ni tampoco se dio cuenta. Misericordia, hermanos, significa disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. La palabra miserias es que carece de algo, no que sea un miserable, no, carece de algo que necesita pero no lo tiene. Entonces, alguien que va a hacer misericordia tiene una disposición a ayudar en el sufrimiento que la persona está pasando, por esa situación complicada en la que está pasando. Pero también significa, dice, y se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado y especialmente en el perdón y reconciliación. Perdonar a alguien, reconciliarse con alguien, esto es misericordia. Más que un sentimiento de simpatía que podamos tener con alguien o que nos identificamos con alguien, debe ser una práctica. La misericordia debe ser ¿qué? Una práctica. Por eso dice la palabra aquí en el padre del hijo pródigo, fue movido a misericordia. Todos conocemos la historia del hijo pródigo. Le voy a recordar algunas cositas nada más, pero todos conocemos la historia del hijo pródigo. Pero ¿sabe qué significa la palabra pródigo? ¿Por qué se le llama o se le conoce como el hijo pródigo? Que desperdicia, que malgasta, que despilfarra. ¿Qué más? Que derrocha. Pero sabe que tiene también otro significado. Pródigo tiene otro significado, y el significado que me llamó la atención dice que se comporta con generosidad y desinterés, dadivoso. Pero ¿por qué se comporta ahí? Porque no le interesa los bienes que tiene. O sea, yo puedo compartirlos contigo. Usted sabe que una persona que le gusta la tomada, de repente se vuelven muy generosos. No importa que la familia esté sufriendo con necesidades, él dice: yo pago las otras. ¿Quién alguna vez le pagó a alguien la cheve? A ver.
¿Y por qué se las pagó? Andaba de generoso, de dadivoso, aunque su familia no tuviera que comer. Usted allá mostrando lo pródigo. Es una persona pródiga también. Una persona que está dando a los demás sin importarle lo que realmente está dando. Yo conozco una persona que era muy generoso, muy dadivoso, porque trabajaba en los Estados Unidos y venía de tiempo en tiempo al Carmen, Nuevo León, y traía los dólares. Entonces cuando regresaba, mire el montón de amigos con él, porque despilfarraba los dólares y dice: ¿cómo me voy a ir otra vez y me gano otra vez los dólares? Pero mientras estaba acá, pero nomás se le acababa la lana. ¿Y dónde están los amigos? Brillan por su ausencia, dijo alguien. Ya se olvidaron los amigos. La Biblia nos dice, nos da este relato de un hijo, de un padre que tenía 2 hijos, una familia común. Pero un día el hijo menor se acerca al papá y le dice: papá, quiero que me des la parte de la herencia que me corresponde. En la Biblia nos habla que el primogénito, la herencia que dejaba el padre era lo doble que le daba a los demás. Entonces le tocaba la mitad de lo que le tocaba al hijo grande. Pero él dijo: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre, yo creo, para no entrar en problemas, porque usted sabe que una herencia se da hasta que fallece la persona. ¿Usted ha recibido herencia ya testamentaria sin que haya fallecido el abuelo o el papá o algún familiar? No, dice, se le va a dar hasta que fallezca. Pues yo creo que ya lo estaba viendo como: papá, ya no nos vas a orar mucho, así es de que dame la parte de la herencia. Vemos ahí, hermano, lo que había entre el hijo y cómo veía al papá. Pero el padre, para no entrar en problemas, y es lo que muchas veces hacemos nosotros como padres, hermanos, para no meternos en problemas con los hijos, los dejamos que hagan las cosas y que tomen sus decisiones. ¿Cuántas decisiones han tomado nuestros hijos que están equivocadas? Pero nosotros los dejamos para no meternos en problemas con ellos. Si anda por ahí de chiflado con una jovencita que no es cristiana y le llamamos la atención, y le van a dar contestar y le van a decir: tú no te vas a casar con ella, o tú no te vas a casar con él. Y van a empezar los problemitas. ¿Y qué hace? Está bien, es tu decisión, haz lo que quieras. Fue la actitud del padre. Dice, le dio la parte que le correspondía y el hijo se fue. El relato dice que malgastó todos sus bienes en rameras, en personas amigas que llegó a conocer y que vieron que traía dinero y se juntaban con él. Pero un día se le terminó todo. Y estando allá, empezó a reflexionar sobre su situación que estaba viviendo. Pero no solamente reflexionó, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le pediré perdón a mi papá por la mala decisión que tomé. ¿Cuántas veces tomamos malas decisiones, hermanos, de alejarnos de Dios? Y regresamos, ahora sí, discúlpeme la palabra, con la cola entre las patas, como los perritos. ¿Usted ha visto unos perritos que de repente llegan ahí? ¿Por qué me alejé? Y pensamos, ¿por qué me alejé del Señor? Yo pensé que me iba a ir bien, pero la verdad me fue mal. Ahora, no piense que Dios no lo va a recibir. Dios está dispuesto a recibirlo cuando hay un arrepentimiento genuino, sincero delante de Él. Este hombre dijo: voy a ir, le voy a decir a mi papá: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
dame trabajo aunque sea como uno de tus trabajadores. O sea, llegó al grado de decir, recíbeme aunque sea, dame trabajo, necesito comer. ¿Qué cree usted que el padre hacía cada vez que se levantaba en la mañana o en la tarde? De salir al camino y empezar a ver si mi hijo va a regresar. Pero pasaron muchos días y el hijo no regresaba. Y el dolor está en el corazón del papá. La Biblia no nos dice si su mamá vivía o no, pero habla más acerca del Padre porque está haciendo una relación con nuestro Padre Celestial, la actitud del Padre Celestial como un padre aquí en la tierra. Y uno de esos días el padre sale para a ver, con la leve esperanza, a ver si su hijo regresaba. Y dice la Biblia que lo vio de lejos, diciendo, parece. No, sí, los caminados son de él. Usted sabe que conocemos a la gente aún por la forma de caminar. Ahí me dicen que camino como papá Lupito. Fue mi papá. Nomás me falta poner las manos por atrás. Mi papá siempre hacía. Pero tengo un sobrino, haga de cuenta papá Lupito. Y de repente Leisa, la hija de Asiel, pues no la veo con las manillas ahí por atrás caminando. Digo, ¿de dónde lo sacó? En los caminados usted puede saber. En la Biblia dice que una vez dijo a David, el correr es el correr como de hay más. O sea, lo he visto correr y haz de cuenta, no lo había conocido, pero por la forma de correr dijo, es hay más. Entonces lo corrió. Entonces dijo al papá, allá viene mi hijo. Y vea, hermanos, ¿qué actitud tomamos cuando Dios nos mueve a misericordia? ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver. Versículo 20, le dije. De Lucas 15. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Primeramente lo vio. Nosotros, hermanos, tenemos que observar la gente que tiene necesidad de Dios. Cuando Dios te mueve a misericordia, tú identificas la gente que tiene necesidad de Dios. Lo vio. Y dice más adelante, y fue movido a misericordia y corrió. Esto me habla, hermanos, de no esperar tanto tiempo para brindar la ayuda. Muévete a ser misericordioso. Yo no sé, le dije cuántos años tendría el papá, pero yo pienso que a lo mejor ya ni podía correr mucho. ¿Usted ha visto correr una persona adulta ya mayor? Ya no se mueve con facilidad. Pero dice que el papá corrió. Cuando ve a su hijo y lo ve que viene su hijo, entró tanto el deseo de él de acercarse y abrazarlo. Y dice la palabra, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo ya venía bien bañadito y perfumadito. ¿Sí o no? ¿Cómo venía el hijo? Apestoso. Como decían en mi rancho, hediondo. ¿O no? Cuidando cerdos, cuidando puercos. ¿Cree que olía muy bien? Ya sin zapatos, descalzo.
todo maloliente, pero al papá no le importó la condición de su hijo en ese momento. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Usted ve a un indigente allá arriba que desde lejecitos le da el tufazo, o ¿cómo se dice? El tufo. ¿Sería capaz de acercarse y darle un abrazo? Primero lo mando a la tintorería, que lo metan ahí, le den una buena limpiada y luego me acerco a él. La actitud, hermanos, de nosotros es de prácticamente de momento de uy. ¿Sí ha estado cerca de un indigente usted? Que no se ha bañado y que tiene ya como rastas, pero no son rastas, es mugre que tiene enredada en el cabello de lo sucio, costra. A lo mejor no venía tan costroso el hijo, pero sí venía, yo pienso que sí venía maloliente. No sé si las vestiduras todas sucias, descalzo, que no lo hubiera podido reconocer el papá, pero usted sabe que el instinto de un padre, de una madre es muy diferente. Y dice la palabra, fue movido a misericordia. Y no lo rechazó, no le dijo, ¿por qué regresaste? Desde el momento que saliste, desde ahí dejaste de ser mi hijo. No le dijo así. Y a veces nosotros, hermanos, nos comportamos, si alguien llega a pasar algo con alguno de nuestros hijos o nuestras hijas, y decir, a la casa no vuelves. Me fallaste, hiciste que la familia quedara mal y los corren de la casa. El padre no le reprochó el haber regresado. Mire lo que hizo cuando fue movido a misericordia. El hijo le dijo al padre, le hizo lo que había pensado de pecado. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre dijo, versículo 22, le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Las vestiduras blancas que el Señor quiere para nosotros. Saquen el mejor vestido. ¿Qué otra cosa hizo? Pónganle un anillo en su dedo, símbolo de dignidad. No eres una persona para mí del montón, eres mi hijo. Póngale un anillo que lo identifique, que también el anillo era símbolo de autoridad. Entonces le dijo, póngale ese anillo. ¿Y qué más? Y calzado, ya que se bañe bien, póngale este buen vestido, póngale un anillo y póngale calzado. ¿Sabe que en ese tiempo los jornaleros andaban descalzos? Y para poder distinguir a un jornalero del hijo del dueño, él sí podía traer calzado. Entonces el Señor le dijo, pónganle calzado, que él no se sienta como uno de los trabajadores, se sienta como el hijo de papá. Mire lo que Dios quiere para nosotros. Él no quiere que usted sea del montón. Él quiere que usted tenga los privilegios que tiene un hijo, que reciba las bendiciones que recibe un hijo. Fue movido a misericordia. Pero aparte de ponerle un buen vestido, un anillo y calzado, le dijo a sus siervos, ¿saben qué? Ya les había dicho que empezaran a engordar un becerrito que teníamos ahí.
Y sabe que los becerros engordados eran solamente para ocasiones especiales. No era para todos los días, para una ocasión especial. Y entonces el papá les dice: traigan el becerro gordo, el que les dije que estuvieran preparando, porque este mi hijo, que yo ya lo consideraba que había muerto porque no había regresado, ahora vive. ¿Se imagina cómo se siente Dios, hermano, cuando usted le falla y se va y luego regresa? Y algunos pensamos: es que Dios a lo mejor ya no me va a recibir por todo lo que he hecho, por todo cómo me he comportado. El Señor dice: traigan el anillo, vístanle bien, pónganle calzado y vamos a hacer fiesta. Dice la palabra que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles dicen: vamos a hacer una fiesta porque allá en el Dorado alguien se convirtió a Jesucristo. Vamos a hacer fiesta. El resto de la historia no compete en esto que está dando, porque habla del hijo mayor, que qué berrinche le hizo al papá, cómo se le molestó y ni siquiera entró a la fiesta. Para eso tengo otro mensaje: no te pierdas la fiesta. Por andar por ahí de celoso se perdió la fiesta del hijo mayor. ¿Cuántos han leído toda la historia del hijo pródigo? Que el hijo pródigo se enojó y no quería entrar, el papá le rogaba, decía: es que empezó la quejadera. Papá, es que yo siempre he estado contigo, siempre te he ayudado, siempre he trabajado y ni siquiera un cabrito me has dado para comer con mis amigos. Y el papá, con aquella sabiduría, le dice: hijo, tú siempre estás conmigo, siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo, puedes disfrutar cuando quieras. A veces no disfrutamos de las bendiciones que Dios tiene, no echamos mano de las bendiciones que Dios tiene por estar molestos con algo. Amén. Porque estamos emberrinchados. ¿Por qué a él Dios sí le hace esto y yo, que tengo tanto tiempo, a mí no me ha contestado todavía? Y este que apenas llegó y mira, ya hasta habla en lenguas y yo todavía no. Y mira, ya está involucrado en alguna actividad dentro de la iglesia y yo que tengo 5 años, pues no has querido porque, o no has estado involucrado porque no has querido. La bendición ahí está. Y eso fue lo que pasó con el hijo mayor. No te pierdas la fiesta por estar emberrinchado. Eso fue lo que hizo cuando fue movido a misericordia. Cambiemos con otro hombre. Ahora sí vamos al capítulo, en el mismo libro que le dije, 10:33. También usted conoce a la perfección la historia del samaritano bueno. No menciona nombre, ni siquiera el nombre de esta persona, nomás dice que era de Samaria. Y los de Samaria no eran de los judíos originales, ya eran una mezcla. Entonces, pero este samaritano era bueno. Como decir, el regiomontano es bueno. Si decimos el buen samaritano, podemos decir el buen regiomontano. ¿Cuántos son regios? Levánteme la mano los regios. ¿Cuántos vienen de otro estado de la República? ¿Cuántos vienen de otro país? De lo que yo sé, la hermana viene de Colombia, ¿verdad? ¿Allá de dónde viene? Honduras, bienvenidos. ¿De Ecuador? El Salvador, bienvenido El Salvador, Colombia y Honduras. Ya somos interranchonales. Este hombre dice, aunque era de Samaria, no era del pueblo de Israel, era bueno.
Y dice el versículo 33: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué pasó? Fue movido a misericordia. ¿Qué hace este hombre? Primeramente se acerca. Verso 34: y acercándose. Cuando ves la necesidad hay que acercarse para ver qué es lo que está pasando. Los dos anteriores que habían pasado por ahí, la Biblia dice que era un sacerdote y luego pasó un levita y estaba el hombre tirado ahí, y yo creo que nomás lo vieron así de reojo y se fueron de largo. ¿Qué hacemos cuando vemos la necesidad? ¿Nos seguimos de largo o tratamos de hacer algo bueno? Solamente podemos hacer algo bueno cuando somos movidos a misericordia. Solamente cuando el Señor nos mueve a ser misericordiosos. Dice, acercándose donde estaba la necesidad, ¿qué hizo? Vendó sus heridas. Trató de ayudarle en su necesidad. Y dice la Biblia que ¿qué le echó? Aceite y vino. Yo dije, ¿por qué aceite y por qué vino? ¿Vino porque tenía necesidad? No. Habla, el vino trae alcohol y servía como desinfectante. Entonces tenía que desinfectar primeramente las heridas que le había ocasionado la persona que lo asaltó. Porque la historia dice que fue asaltado por alguien, le quitaron la ropa y lo golpearon y lo dejaron como muerto. Aquellos hombres que pasaron primero pensaron que estaba muerto. Entonces, a lo mejor hay algún justificante por lo que hicieron los otros, porque un sacerdote no podía acercarse a un cadáver de alguien. Si alguien estaba muerto, pero no sabía si estaba muerto o no. Pero este hombre, movido a misericordia, y Dios es el único que puede mover a misericordia, se acerca, le limpia y le pone el vino para desinfectar y luego le pone aceite. Y estaba buscando por qué se le ponía aceite. Y dice que el aceite es bueno para curar las heridas y reparar los tejidos dañados. Tiene un propósito el que le hubiera puesto aceite: restaurar los tejidos dañados. Mire, si usted se pone a investigar la utilidad del aceite de oliva, se da cuenta de todos los beneficios que tiene el aceite de oliva. Para muchas cosas es bueno. Por eso se ungía a la gente también con aceite de oliva. Y lo que hizo ese hombre, el hombre bueno de Samaria, lo primero que hizo, hermano, fue poner de su tiempo. Cuando fue movido a misericordia, fue poner de su tiempo. Él no dijo, no tengo tiempo, tengo mucha prisa, no te puedo atender. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, hermano, no tengo tiempo? Tenemos tantas ocupaciones, hermanos. Tenemos que ver el fútbol, tenemos que ver la novela, tenemos que ver otras cosas. Tenemos que hacer la carnita asada. No tengo tiempo. Este hombre puso de su tiempo, porque mire lo que dice la palabra del Señor. Poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él ese día. Puso el carro que traía. ¿Cuál era su transporte? Un caballo. Cabalgadura es caballo.
Y si hubiera traído un burro, ¿cómo le hubieran puesto? Lo puso sobre su cabalgadura, caballo. ¿Burro qué? Lo mismo sobre su burro, ¿eh? No hay otra forma de poner. Sobre su asno, sobre su pollino, sobre... No, pollino es más chiquillo. Puso el transporte que traía, lo echó sobre su caballo, él se baja de su caballo y lo sube a él y lo lleva a un lugar. Mesón era como un hotel. Y cuidó de él. Ocupó de su tiempo, pero también dispuso de recursos personales. Porque mire lo que dice la palabra del Señor, versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando venga de regreso. Él iba a cierto lugar, tenía que llegar allá, tenía que regresar otra vez y pasar por ese lugar. Dijo: ahí te lo encargo, pero yo me hago responsable, yo pongo de mi dinero. Y a veces, hermanos, qué tacaños somos. Ah, no, ¿por qué? ¿Por qué le voy a dar? ¿Ha llegado gente a pedirte en algún momento dinero? Hace quizás un mes llegó una persona y cuando se trata de dinero me los mandan a mí. Cuando alguien recibe a alguien ahí en la puerta, habla con el pastor. Échaselos al pastor, ¿verdad? Los que necesitan lana. Y le dije: mire, normalmente la ayuda que nosotros brindamos es ayuda espiritual aquí en la iglesia. Y él sabía todo. Dice: pastor, es que yo trabajé un tiempo, le ayudé a un pastor en la ciudad de Matamoros y sé lo que es que vengan personas que traten de engañar diciéndole que necesitan algo y no es lo que realmente necesitan. Dice: porque allá hay mucha deportación, estamos en la frontera con Brownsville, Matamoros, y si llega mucha gente y llega a la iglesia con el pastor. Entonces una persona llegó que necesitaba para regresarse, para no sé para dónde iba, y él dice: yo mismo acompañé al pastor a la central de autobuses a comprarle el boleto a la persona para que se regresara a donde iba. Y al siguiente día, dice: no sé por qué fui al centro de la ciudad de Matamoros y pasando por la plaza principal vi un rostro que se me hizo conocido. Era la persona que el pastor había ayudado. No sé si se subió al camión y más adelante se bajó. Antes de salir de la ciudad, lo que él quería solamente era dinero. Dice: le tomo foto y se la lleva al pastor. Pastor, identifica a esta persona. ¿No es la que le compramos el boleto ayer? No, pues sí es. Dice: ahí está en la plaza sentado. O sea, hay gente, hermanos, que realmente no tiene necesidad, pero hay gente que sí necesita. Y cuando tú le das a una persona: aquí está para que se compre algo de comida, porque tú ves la necesidad de la persona, y cuando te aceptan para comprar algo de comida o lo que tú les das de comida es que realmente tiene necesidad. Pero hay gente, hermanos, que no. Entonces, ¿cómo identificar eso? Pues cuando somos movidos a misericordia, identificamos quién realmente necesita. Puso de sus recursos. ¿Qué estará tratando de decirnos Dios? Que si hay oportunidad de aportar, de poner de nuestros recursos, debemos hacerlo. Bueno, si es movido a misericordia, si no, sígale. Fíjese que alguien la semana, creo fue la antepasada,
No sé si Dios le movió a misericordia. Y al final del culto me dice: pastor, quiero que lo reciba y recíbalo porque Dios me movió a hacerlo. Y sacó algunos billetes y me los entregó. Dice: Dios me mostró que yo se los diera a usted esto. Ni a mi esposa le he dicho, pero ya sabe, ya se enteró. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Dios le movió a dar de los recursos que ella tenía para bendecir a alguien. Hermano Héctor, gracias por lo del viernes. Fue movido a misericordia y tuvimos un desayunito después del tiempo de oración de los varones, que tenemos oración. Por cierto, aprovechamos de decirles que todos están invitados de 8 a 9 de la mañana todos los viernes. Es una vez por semana, todos los viernes. Si tiene oportunidad, vente, oramos, intercedemos. Y ese día el Señor movió misericordia y mandó traer barbacoa el hermano Héctor. Y había 3 paquetotes ahí de barbacoa con tortillas de harina integral, con tortillas normales, y todos sus complementos. Fue movido a misericordia. ¿Por qué? Y puso de sus recursos. Nadie le dijo: hermano Héctor, a ver si nos hace algo. No, Dios lo movió. Y eso es cuando Dios se mueve, hermano, que no te da dolor dar de lo que tú tienes. Amén. Cuando se trata de la obra del Señor, hermanos, si en algún momento nosotros le decimos: hermanos, tenemos esta necesidad, si alguien puede aportar para ello. No estaba dentro de lo que iba a decir, pero se prestó. Vamos a tener junta de pastores aquí en El Dorado. Vamos a dar anfitriones en este mes. A finales de este mes, el día 25, el día 25 vamos a recibir, yo creo que más de 200 personas, porque ya están de vacaciones los niños, entonces de seguro se viene la familia. Y como saben que El Dorado es generoso, están esperando que sea la junta en El Dorado. Y como saben que El Dorado también tiene aire acondicionado, también están esperando venir al Dorado. Pero ahora tenemos que atenderlos bien como buenos anfitriones. Y nos gustaría que formaran parte de esa necesidad, los que Dios mueva a misericordia, y poder atenderles bien. Y no decirles: hermanos, coman bien, para que no se vayan hablando como la última vez. Es un decir, ¿verdad? Pero alguien dijo: no, yo no hablé la última vez, yo no hablé. Alguien nomás lo dijo a ver cómo reaccionabas, ¿verdad? Pero tenemos, hermanos, vamos a necesitar algunas cosas que, si Dios permite, el próximo domingo le voy a decir que necesitamos, que algunos pudieran ayudarnos, hermanos. Porque le digo, estamos hablando más de 200 personas que vamos a vamos a recibir ese día, un jueves. Pero cuando Dios te mueva misericordia, estás dispuesto a dar como este hombre. Le digo que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel. Esto surgió, hermanos, a raíz de una pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo, que alguien le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Y empieza el Señor a relatar esta historia. Había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y fue asaltado y fue golpeado, y ya les puso todo, y dijo: ahora díganme quién fue el prójimo del hombre. El que actuó con misericordia, el que está más cerca tuyo, él es tu prójimo. Volteas a un lado, volteas atrás de ti, volteas adelante, él es tu prójimo. Y esa enseñanza el Señor Jesucristo le dio poniendo ilustraciones. Es de la mejor manera, hermanos, que se nos quedan grabadas las cosas, cuando tenemos una ilustración. Entonces dispuso de su tiempo, dispuso de sus recursos, y dije, fue una respuesta a una pregunta que le habían hecho al Señor Jesucristo.
Y vamos ahora con Mateo 18:27. Ya estoy por terminar. De ese no tengo mucho que hablar, solamente quiero ser un poco más específico. Dice el versículo 27: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero dice que también fue movido a misericordia. La historia nos habla de un siervo que estaba bien endrogado con el rey. Pero el rey tenía a alguien que estaba a cargo de esas personas que trabajaban con ellos, y dice que le debía como, ¿cuánto? 10,000 talentos. Yo no sé si eran de oro o si eran de plata, pero si eran de oro estaba hasta acá de endeudado. Un talento eran como 34 kilos. Ahora 10,000 talentos. Aunque hayan sido de plata, que no era tan estimado, de todas maneras 10,000 talentos le debía. Y el rey le dijo, le había dicho: como no me han pagado, véndelos con toda su familia hasta que paguen la deuda. Aquel hombre, el deudor, se acercó y le dijo: ten misericordia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Y el jefe de este hombre, dice la Biblia, movido a misericordia, ¿qué hizo? Lo soltó primero, porque ya ibas a dar al bote, ya estaba la demanda. Ya si el hombre decía arréstenlo, vas para adentro. Pero dice, lo soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánto le debes al Señor? ¿Cuánto le has fallado a Dios que estás bien endrogado con el Señor? No hablo de economía, sino en tu forma de ser. ¿Cuántas veces le hemos fallado? Sin embargo, el Señor dice: yo te perdono. Yo te perdono, no importa lo que hayas hecho. Yo te perdono. Tengo amor, te amo y te perdono. Le perdonó la deuda. La historia más adelante nos habla que este no se comportó de la misma manera, porque este encontró a alguien que le debía a él mismo, que lo agarraba del pescuezo y le digo: págame. Y el otro también, implorando misericordia, no le perdonó la deuda. Lo metió a ese, sí lo metió a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Yo digo, ¿cómo le iba a pagar estando en la cárcel? Menos le pagaba. Pero la misericordia que usó este hombre hacia él, lo perdona. ¿Pero por qué lo perdonó? Porque dice la Biblia, fue movido a misericordia. Cuando Dios nos mueve a misericordia, hermanos, podemos hacer muchas cosas para Dios, para Él, para que le agrade. Ahora, ¿cómo podemos obtener nosotros esa misericordia? Y termino con la fuente de la misericordia. ¿Quién es la fuente de la misericordia? Lucas capítulo 1, versículo 41. Lucas capítulo 1, versículo 41. No es. Lucas, ¿cuál sería? Que aquí no habla nada de misericordia, ¿verdad? Es cuando un leproso, hay los hermanos que son así bien buenos para ayudarme a encontrar citas, la necesidad de un hombre leproso que le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Llegó con esa necesidad y rápido vayan con el hermano Google.
que les echa la mano cuando tiene necesidad. Rápido. Mateo. Le andaba bien perdido. En Lucas yo le puse Mateo. También Lucas 12, 5. A ver. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual vino a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Pero el otro que yo busco es donde dice que el Señor tuvo misericordia. Aquí en este no menciona. Tenemos entonces Mateo 8, 8:1. Y el otro, Marcos. Y yo le dije Lucas. Sí tenía la cita, pero le puse diferente libro. Entonces, hermanos, es Marcos 1:41. No andaba tan mal, nomás. Desde el 40 dice, vino él un leproso rogándole hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús teniendo ¿qué? ¿Quién es la fuente de misericordia? Porque él tenía, él no fue movido, él tiene la misericordia para otorgarla. El Señor teniendo misericordia, él extendió la mano y le tocó y le dijo, espérate. Hay muchos que están esperando ser sanados. No, él le dijo, quiero. Se limpió. Sabes que el Señor quiere ayudarte en tus necesidades, porque Él es la fuente de misericordia. Tú le puedes decir, Señor, si quieres, puedes ayudarme a resolver mi necesidad. Y el Señor le va a decir, quiero hacerlo, porque yo soy la fuente de misericordia. Yo tengo compasión de ti, yo te amo y quiero ofrecerte todo lo que necesites. Pero para obtener esa, necesitamos que el Señor, hermano, nos mueva a nosotros con esa misericordia. Yo quiero que cierres tus ojos, por favor, un momento. No nos comportemos como aquel hombre que fue perdonado y no perdonó al otro. No nos comportemos como el hijo que fue mal agradecido con el padre pidiéndole lo que necesitaba y malgastarlo. Si Dios te ha dado las cosas, úsalas para tu familia, para bendición de tu familia, no para bendición de otros que realmente no tienen necesidad. Pon tus recursos como los puso el buen samaritano y dile, Señor, mientras yo pueda